fechas del 19 al 23 de abril, Ah, ya, voy a subirlo de nuevo, voy a subirlo de por nuevo. favor. ¿Ya? Sí, sí, claro, claro que sí, lo tengo que hacer. Ya, entonces, ahora, en este minuto, sí estoy grabando y voy a empezar a presentar. Sí, lo voy a subir de nuevo. Ya, entonces, eh, si nosotros vamos a hablar la primera pregunta es, ¿por qué hablar de economía? Bueno, en general porque nosotros como país tenemos un problema grave respecto a cómo funciona la economía y en general como ciudadanos y consumidores tomamos malas decisiones, ¿ya? Y estas malas decisiones están asociadas a los adultos, pero esos adultos están teniendo estas conductas porque no fueron educados previamente, ¿ya? Ahora, no con ello quiero decir que se trata de que los problemas económicos que hay en Chile se deban a razones o a responsabilidades exclusivamente individuales. ¿Ya? Para dar algunos datos. Hasta el año pasado, más o menos 5 millones de personas estaban morosas, ¿ya? No eran capaces de poder cumplir con sus obligaciones crediticias, ¿ya? Eso vamos a decir que disminuyó a 4 millones, más o menos, después del primer y segundo retiro de las AFP. ¿Qué quiero decir con esto? El chileno en general es un muy buen pagador, es un excelente pagador. El punto es que, de hecho, tanto así que tomó parte de sus ahorros para poder pagar deudas, ¿ya? Hay un problema que es más de carácter estructural y tiene que ver con otro tipo de cosas que son salarios bajos, costo de la vida muy alto, similar a países europeos, además de ello, un mercado extraordinariamente concentrado, ¿ya? Lo que hace que los precios también sean muy altos, ¿ya? Si nosotros lo pensamos y hacemos una vuelta rápida, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al supermercado hay cosas que son curiosamente raras. Por ejemplo, los precios de las leches están toda una semana, todas al mismo precio, y solo una empresa, en todas sus variedades, tiene los precios más baratos, ¿ya? Por ejemplo, ocurre algo parecido con los detergentes, ocurre algo parecido con las AFP, que todas cobran distintas comisiones, pero tienen las mismas rentabilidades aproximadamente, o sea, la diferencia es marginal entre una y otra, o a todas les va bien o a todas les va mal, ¿ya? Y por dar algunos ejemplos, o por ejemplo, si nosotros pensamos cuántas cadenas de supermercados o de cuántas personas depende que nosotros nos alimentemos. ¿Ah? Tenemos a Cencosud, que es dueña de Santa Isabel y de Jumbo. Tenemos a SMU, que es dueña de Unimark y algunos supermercados mayoristas. Y tenemos a Líder, ¿cierto? O Walmart, que es dueño de Líder y los Acuenta, ¿ya? Podríamos decir que de esas tres empresas, depende gran parte de nuestra subsistencia, ¿ya? Y en estricto rigor hace muy difícil la competencia. Y de hecho es muy probable que haya más facilidad o más posibilidades de colusión, o sea, de acordar precios y con ello intervenir el mercado y atentar en contra de la libertad de libertad económica, cuando tú tienes menos actores. Es más fácil poner de acuerdo a 2 o a 3 que poner de acuerdo a 15 o a 20. ¿Ya? Entonces, esas son algunas características. Tenemos un país que está altamente concentrado, ¿ya? El poder económico. Tenemos un país donde no hay mucha competencia, por lo tanto, donde los sueldos tienden a ser bajos, el costo de la vida es alto y también tenemos un sistema impositivo, que es una de las cosas de las que lamentablemente no hablamos porque no sabemos cómo funcionan, que es extraordinariamente regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chile quienes más impuestos pagan proporcionalmente a sus ingresos son los más pobres, ¿ya? Es decir, si nosotros hacemos una cuenta como de 100%, un pobre está pagando mínimo 19% por cada una de las cosas que consume, ¿ya? Y vamos a ver que en la medida que una persona que tiene más ingresos tiende a estar pagando aproximadamente entre el 7 y el 10% de sus ingresos, ¿ya? Hay un montón de factores para eso, pero el hecho es que efectivamente esto ocurre, ¿ya? Que proporcionalmente las personas
con menos ingresos son las que sostienen el gasto público, ¿ya? Entonces, podríamos decir que desde ese punto de vista, al menos desde ese punto de vista, ya debiera interesarnos la economía, entendiendo que nosotros como ciudadanos elegimos a nuestros representantes a partir de los cuales nosotros suponemos que nos van a mejorar las condiciones de vida en un aspecto tan sensible como es la economía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos otros elementos que también distorsionan nuestra realidad. Y tienen que ver como, por ejemplo, que en nuestro país, yo les decía que estamos con un sistema donde se paga por todo, ¿m? Y ya hablaremos de eso, donde hay bienes esenciales o servicios esenciales que en otras partes del mundo son públicos y estatales, como la salud, la educación o las pensiones, que aquí en Chile están privatizadas, ¿ya? Pero esos son algunos elementos que tendremos momento luego de ir analizando. Lo que sí es decir, que es necesario decir y conectarlo con lo que es ciudadanía, es que esto tiene un impacto en nuestra forma de relacionarnos, ¿ya? Ese es el punto. ¿Ah? Cuando nosotros estamos en un ISAPRE y no en FONASA, de una u otra manera estamos optando por no relacionarnos con otros tipos de personas porque hay una serie de factores que obligan a escapar de FONASA, ¿ya? Bueno, por dar algunos ejemplos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de papel, moneda y dinero. Vamos a hacer diferencia, ¿ya? El papel moneda es lo que nosotros usualmente tendemos a llamar billetes, ¿cierto? O las monedas de metal, ¿cierto? Pero eso en realidad no es dinero hasta cuando no llega o no se introducen en el sistema financiero, ¿ya? Cuando están acuñados o son impresos por la casa de moneda, son eso, papel moneda o monedas, ¿ya? Y luego se convierten en dinero. ¿Cómo se convierten en dinero? El banco produce dinero, ¿m? O sea, mediante el Banco Central, todos los países tienen por lo general un Banco Central, o en el caso de Europa tiene un Banco Central que es el Banco Central Europeo, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, el Banco Central de Chile le pide a la casa de moneda que produzca dinero, y ese dinero luego se los entrega a los bancos. Y podríamos decir que, entre comillas, le vende a los bancos el dinero, ¿ya? Y le vende y le fija un precio. Ese precio es lo que nosotros vamos a llamar tasa de interés, ¿ya? La tasa de interés. Entonces, cuando el Estado le vende a los bancos privados la plata, se la vende a tasas de interés más bajas o más altas, dependiendo de si quiere que haya más estímulo económico o quiere frenar el consumo, ¿ya? Entonces, el negocio de los bancos, uno de tantos, es que ellos compran este dinero y luego cuando te lo venden a ti, te lo venden más caro, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el Banco Central, por dar un ejemplo, lo vendió a 1,5 a los bancos dicen, ok, te lo vamos a vender al 3,5, en realidad es mucho más, pero bueno. Entonces, ese margen es parte del negocio de los bancos, ¿ya? Es ese costo de ser intermediario. Y podríamos decir, por lo tanto, que esto ya se ha ido, podríamos ya estar hablando de dinero, ¿ya? Antes de continuar, preguntas. Yo, profe, ¿por qué tiene que haber un intermediario como un banco necesariamente? ¿No puede simplemente el Estado tener un banco del Estado que le venda directamente? Sería un intermediario. Sí, pues, pero otro banco Estado, simplemente un banco, eliminemos esa institución, me refiero a un banco que no sea un intermediario. Entonces así la gente accede a ese dinero sin las tasas de interés de los bancos. ¿No Claro, existe esa posibilidad? Muy bien, su pregunta es muy buena. ¿Cuál es? Y voy a tratar de explicarlo terminando la explicación. Mire, y aquí tiene que ver su pregunta con las tasas de interés, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, me salto al intermediario, el dinero es más barato, ¿cierto? Esto es lo mismo que cuando uno va a comprar algo y hay un intermediario, ese intermediario va a ganar algo, ¿cierto? Entonces, el dinero tiende a ser más barato. El problema cuando el dinero es muy barato es que nosotros vamos a empezar a consumir más. Y vamos a consumir más y más y más, y por lo tanto, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, van a subir los precios, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de los bancos centrales? Son dos, yo acabo de decir uno nomás, que es entregarle plata o inyectar dinero al sistema, o también cortarlo, restringirlo.
Y la segunda misión y la más importante es mantener una estabilidad de precios. Dicho de otro modo, controlar la inflación. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos solamente, nos saltáramos a un intermediario, lo que terminaría ocurriendo es que sería mucho más fácil para todos acceder al dinero. ¿Ya? Y por lo tanto, el banco continuamente tendría que estar imprimiendo más y más y más y más billetes, y eso implicaría que nuestro poder adquisitivo disminuiría. ¿Ya? O sea, a lo mejor como se van imprimiendo más billetes, porque va costando más caro todo, entonces las 10 luquitas que a lo mejor me servía para comprar 3 o 4 cosas, luego en 3 semanas más me va a servir para comprar una. ¿Ya? Es un poco la explicación, estimado. ¿Ya? Bueno, entonces lo que quiero, por favor, si queda claro, si no, lo explicamos de nuevo, ¿eh? Así que esto va a tomarnos tiempo. A mí me quedó claro. Gracias, profe. Ok, si alguien no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. A mí no me quedó claro, profe. Si bien usted explicó que, claro, no, si no hubiera intermediario, el dinero sería más fácil para la Claro, gente común. claro. Por lo tanto, el mismo banco que controla la inflación no podría controlarla, una cosa así. Exactamente. Ya, Porque se desordenaría, ¿me entiendes? Entonces, a ver, claro. la tasa de interés, para decirlo de otra manera, es como una llave de paso, ¿ya? Cuando usted quiere más presión o menos presión. Por ejemplo, supongamos que estamos en una grave crisis económica como la actual, no vamos a suponer nada, entonces nosotros tenemos una tasa del interés casi del 0%. ¿Qué quiere decir esto? Que la plata casi no cuesta nada, ¿ya? Y luego eso pasa a los bancos y los bancos hacen su negocio y te van a cobrar el 1 o el 2%, que es relativamente poco, ¿ya? Y la razón es la siguiente, es que salga el dinero a la calle y la gente, por lo tanto, pueda consumir, pueda estimular la economía. Pero vamos a poner el otro caso. Vamos a suponer que nos está yendo súper bien, ¿ya? Que estamos ganando todos mucha plata. Y empezamos a comprar, mire, muchas cosas. Y eso va a implicar que la economía va a estar súper bien, pero se va a empezar a calentar, como se dice. Y se va a empezar a sobrecalentar, y se va a empezar a sobrecalentar, y van a empezar a subir los precios. Y como el IPC se calcula, la UEF se calculan con IPC, el IPC subió, no sé, al 5%, la UEF subió el precio de la cuota de la casa, la cuota del auto, y todo empieza a subir de precio. Entonces el Banco Central dice, a ver, estamos tan bien, pero estamos demasiado bien, entonces vamos a cerrar un poquito la llave de paso, porque de lo contrario nos vamos a mojar, ¿ya? O nos vamos a ahogar. Así que le va a subir la tasa de interés, va a cerrar la llave de paso, subiendo la tasa de interés, entonces le va a decir, voy a poner una tasa de interés del 3%. Entonces los bancos van a tener que hacer su negocio y van a cobrar al 6,5%, por dar un ejemplo. Entonces, cuando usted va a sacar un crédito, ya antes decía, no sé, saco, por dar un ejemplo, 10 millones y pago 12, ahora saco 10 millones y voy a pagar 15. Ah, no voy a sacar tanto mejor, ¿ya? Entonces me voy a frenar, ¿ya? De eso se trata un poco. Entonces, la tasa de interés es una de las herramientas, tal vez la más potente que tienen los bancos para mantener controlados los precios. Lo importante aquí, ¿de qué se trata esto? Que nosotros podamos tener estabilidad de precios en el tiempo, ¿ya? Que lo que hoy día, no sé, un kilo de algo, lo que sea, no sé, cuesta 1.000 pesos, que por lo menos las próximas 2, 3, 4, 6 meses cueste también 1.000 pesos, o 1.050, 1.100, ¿ya? Eso es una tarea extraordinariamente delicada. Pero no solamente está el dinero de los bancos, no solamente está el dinero que viene del Banco Central, también están los ahorristas, como las personas, como todos nosotros, que nos dicen, contrata aquí ponga aquí su sueldo, ¿ya? Que cuando usted le paguen el sueldo, que le llegue a nuestra caja, a nuestras bóvedas, por decirlo así, aunque sea electrónico, ¿ya? Y entonces ahí tiene una segunda fuente. Y una tercera fuente, que otras formas de financiamiento son las AFP, por ejemplo, el caso de Chile, que le prestan plata a los bancos a una tasa de interés muy baja y luego los bancos toman esa misma plata y te la prestan a ti, que fuiste el mismo que la puso acá, a una tasa de interés más alta. Ya. ¿Qué pasó con el primer y segundo retiro del 10%? La gente dijo, no voy al banco, mejor saco la plata de acá. ¿Ah? Porque no me van a cobrar interés y por lo tanto, si yo saqué 4 millones o 3 millones o un milloncito, ese milloncito es mío y no le debo nada a nadie. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Para servicios,
para que luego un banco pueda comprar incluso otro banco, ¿ya? O, por ejemplo, comprar un auto, ¿cierto? En crédito, en deuda, financiar educación, como es el caso chileno, o comprarte una casa, ¿ya? Eso más o menos podríamos decir que esto que está acá es dinero, esto es dinero, esto es dinero, esto también es dinero, esto también es dinero, eso también es dinero, todo es dinero, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir también con esto, y la deuda también es dinero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en el mundo actual, hablar de dinero no es solamente hablar de billetes, ni hablar de monedas, es también hablar de bienes, es también hablar de promesas, ¿ya? De acciones, por ejemplo, de futuros, de derivados y un montón de otras cosas que yo voy a intentar explicar en las próximas semanas y que van a mostrar lo vulnerables que somos. De eso se trata también, que vamos a darnos cuenta que mientras menos sabemos, más vulnerables somos como ciudadanos, ¿ya? Bueno, respecto a la estabilidad de precios, vamos a ver esto que está acá. Aquí está. Que es un video del Banco Central de Chile. Y habla de la inflación. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad de precios. La estabilidad de precios es la mantención de la tasa de inflación baja y estable en el tiempo. Para el Banco Central de Chile, la meta es que la tasa de inflación esté cerca de 3% la mayor parte del tiempo. Por favor, ¿podría explicarlo con palabras más sencillas? Bien, imaginemos una canasta de bienes y servicios consumida por una familia representativa, llena de diversos productos como pan, tomates, leche o bien zapatos. El precio de esta canasta familiar se mide periódicamente, lo que permite calcular cuánto ha aumentado o en muy contadas ocasiones disminuido en los últimos 12 meses. Si el aumento es en torno al 3%, se considera que hay estabilidad de precios. ¿Se entiende mejor así? Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué existe el dinero? No sé. Si el dinero no existiese, ¿cómo pagaría el panadero por un corte de pelo? Tendría que recurrir al trueque y ofrecerle pan. ¿Pero qué sucedería si el peluquero no quisiera pan? ¿Cómo cobraría por su trabajo? Todo sería muy complicado. Por eso se inventó el dinero, para facilitar los intercambios. Pero recordemos que el dinero no siempre ha mantenido su valor. Ha habido periodos en que los precios se disparaban. ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tengo mucha hambre. Mira esos pasteles. Vamos a ver, ¿qué podemos comprar con 4 monedas? ¿Qué desean? 2 pasteles, por favor. El dinero que me han entregado no es suficiente. Ha subido el precio de los pasteles. ¿Pero por qué? Porque la gente desea comprar más cosas de las que hay para vender. Y por eso mi producción de pasteles no da abasto. Además, el precio de la harina ha subido y tengo que pagarle al proveedor y la leña para el horno también cuesta más. Ahora me sale más caro hacer los pasteles. Siguiente. Lo que pasa es que con el dinero que tienen no les alcanza. ¡Estupendo! Muchas gracias. No lo puedo creer. No paran de subir los precios. Nunca conseguiremos comprar nada aquí. Entonces les convendría tener más dinero. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. Felicidades, has acertado. Y como premio por ser tan lista, les daré unas cuantas moneditas a todo el mundo. No, detente. ¡Wow! ¡Genial! No, pero ¿qué estás diciendo? Si la gente quiere comprar más productos que se pueden producir a un precio dado, los precios se disparan y el dinero pierde su valor. Miren lo que me pide por esto. Está más caro que hace un mes. Antes podía permitírmelo, pero ahora no. Los precios suben sin parar, pero mi pensión no. Y mis ahorros valen cada día menos. Siempre son los más pobres los que sufren en tiempos como estos. Entonces, esto es lo que significa la inflación. Y una vez que empieza, no se le puede parar. ¡Mira! ¡Vámonos de aquí! Menos mal que hemos conseguido escapar. Me pregunto quién se encarga de vigilar la inflación hoy en día.
¿No dijo la profesora algo del Banco Central de Chile y de la estabilidad de precios? Sí, a ver si podemos enterarnos de algo más. Mira dónde estamos. Disculpe, ¿es verdad que su trabajo es mantener la estabilidad de precios? ¿Cómo lo hacen? ¿Puedo ayudarlos? Bien, ¿en qué puedo ayudarlos? Bueno, es que acabamos de ver al monstruo de la inflación y el daño que causa. ¿Son ustedes los que se ocupan de impedirlo? ¿El monstruo de la inflación? Sí, eso es. ¿Te refieres a esto? Ese es el monstruo de la inflación, pero sí, es diminuto. Claro, porque nuestro trabajo es mantener los precios estables. Nuestro objetivo es mantener la inflación cerca de 3% la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo lo hacen? Vemos que existen riesgos para la estabilidad de los precios. Por eso analizamos una serie de indicadores. Por ejemplo, examinamos el crecimiento económico, la capacidad de producción de la economía y los precios del petróleo, los que pueden afectar las variaciones de precios en el corto plazo. También observamos la cantidad de dinero y crédito que circula en la economía, porque si crecen demasiado, los precios podrían aumentar excesivamente más adelante. ¿Y por qué? Si la economía crece sistemáticamente más rápido que la capacidad de producción, los mayores ingresos de las personas y sus mejores expectativas llevan a que gasten más recursos en bienes y servicios de los que se están produciendo, lo que presiona los precios al alza. Si hay demasiado dinero para comprar pocos bienes, existe el riesgo de que aumente la inflación. Es como si todo el mundo quisiera comprar los mismos pasteles en el mercado. Pero la inflación solamente se produce si hay una subida general de precios, no solo de los pasteles, sino de todos los bienes y servicios. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Pueden impedir que el panadero suba los precios de sus productos? No podemos, pero influimos sobre la tasa de interés. Se los explicaré mejor. Aquí viene la tasa de interés y la Si nos dan llave. un préstamo para comprar, por ejemplo, un auto o un refrigerador nuevo, tendríamos que pagar intereses que se calculan a partir de la tasa de interés. De esta manera, mayores tasas de interés desalientan el gasto y endeudamiento de las personas, reduciendo la probabilidad de un aumento en los precios de los bienes y servicios y viceversa. Es menos probable que la gente pida un préstamo si tiene que pagar demasiado. Exactamente. Por eso nuestro trabajo es influir sobre el nivel de las tasas de interés. Para asegurarse de que los precios se mantengan siempre estables. Así es. Y si los precios se mantienen estables, se genera confianza. Ahorrar e invertir es más fácil. Si van de compras dentro de unos meses, las cosas costarán más o menos lo mismo que ahora. Además, las empresas invertirán más, lo que contribuye al crecimiento de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Y eso hace que el país sea más rico. El crecimiento de este monstruo puede causar graves problemas a la economía y también hacer que la gente pierda la confianza en su moneda. Por eso, los que trabajamos en el Banco Central de Chile nos tomamos tan en serio nuestra misión, pero además vigilamos también otras cosas. ¿De verdad? Sí, miren, les presento a la deflación. ¿Y eso qué es? La deflación es un descenso general de los precios. ¡Qué bien! En realidad no. Al igual que la inflación, puede ser perjudicial para la economía. Por ejemplo, si todos los precios bajasen continuamente, esperaríamos un tiempo para comprar las cosas pensando que en una semana costarían menos y que dentro de un mes estarían aún más baratas. Por la misma razón, las empresas podrían decidir retrasar sus inversiones y eso sería malo para la economía. Por ello, el Banco Central de Chile se preocupa también ante inflaciones bajas, pues aumentan el riesgo de caer en deflación. Estas criaturas son bastante dañinas. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial del Banco Central de Chile? Bueno, mantener la estabilidad de precios. Bien. Y luchar contra el monstruo de la inflación. Bueno, supongo que se puede describir así. ¡Bien! Ya. Preguntas, por favor, que me imagino que deben haber. Por favor. No hay pregunta mala, toda pregunta es bien recibida. Yo, profe, salía que en el video salía que por lo general intentaban tener una tasa de inflación del 3%. ¿Sí? Eso, ¿por qué quieren tenerlo al 3% no al 0%? Bueno, cuando tú tienes 0, quiere decir que tienes poco consumo. Porque, ¿entiendes? Entonces, como tienes poco consumo, tú puedes ir suponiendo que hay una economía que está desacelerada, que está media frenada.
¿ya? Y eso se puede volver incluso más grave cuando tú tienes deflación que cuando ya, por ejemplo, tienes una crisis económica y no estás vendiendo lo que quieres vender, o hay un sobrestock y se remata y no pasa nada y la gente dice, no, mejor espero la próxima semana, como dice ahí. Entonces eso también produce deflación, ¿ya? Y por lo tanto desalienta el consumo. A ver, una de las frases favoritas de los economistas va a ser siempre, o expresiones va a decir siempre, depende. ¿Ya? Nunca va a haber una respuesta, todo es depende. ¿Ah? No hay una respuesta precisa o única para un fenómeno, siempre es una combinación de fenómenos. ¿Ya? Puede ser que, por ejemplo, en este minuto tenemos una situación que yo creo que es complicada, porque tenemos una grave crisis económica, pero también tenemos aumento de precios, ¿ya? Que eso es algo muy raro, ¿ya? Y sobre todo aumento de precios en las áreas vinculadas a el hogar, ¿cierto? A los materiales, ¿cierto? Y también a los servicios, o las canastas básicas en general. Si ustedes son los que hacen las compras de la casa de los alimentos están extraordinariamente caros en este minuto en este país, y tiene que ver a lo mejor con un problema de producción, pero también con un tema de demanda, porque hay más gente en sus casas que está almorzando todos los días en sus casas. Usted dirá, bueno, pero si la gente siempre almuerza. No siempre almuerza, y no siempre almuerza en sus casas, ya hace almuerzo en sus casas, ¿ya? Estamos haciendo más, comillas, vida de familia, y por lo tanto hay más consumo que antes no se hacía, ¿ya? También pasa con, no sé, por ejemplo, nos estamos comiendo un chocolatito que antes no nos comíamos, compramos un postrecito, porque siempre en el fondo va a estar la idea de decir, bueno, ya estoy en la casa, ¿y en qué me gasto la plata si no puedo ir aquí, no puedo ir acá, no puedo ir a ningún lado? Entonces estamos gastando más en cosas que tienen que ver con el consumo diario. Y eso ha elevado los precios, pero también por otra parte tiene un tema y eso implica inflación. De hecho, tenemos una inflación alta en Chile, pero dentro de todo controlada, ya no asustarse. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a asustarnos con la inflación? Cuando empezamos a tener inflaciones mensuales sobre el 5%. Chile anualmente anda por el 2% o el 3%, que es bastante bueno, ¿ya? Entonces, no sé si respondo un poquito a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Profe, Dígame. es que yo en verdad no entiendo mucho de economía, pero cuando pasa algo de que hay mucho dinero como rondando, como, y que las cosas, no sé, pues para comprar un dulce uno necesita como, no sé, 20 billetes, ¿eso es la deflación? No, es inflación. Eso es inflación, ah, ya. Inflación, ¿ya? Inflación, ¿ya? Profe, ¿Sí? entonces por eso es la razón en que en Venezuela se tiene que comprar, por ejemplo, un pollo con un saco enorme de billetes y Para allá la vamos. Exactamente. inflación como de 2000 no sé cuánto por ciento. Sí, exactamente, Constanza. Para allá vamos. Vamos a ir para allá. Entonces, miren, Constanza, precisamente, muy bueno el ejemplo que usted da. Es un triste ejemplo, pero muy bueno. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Las que ustedes quieran. Bueno, lo importante en la economía, para que esta cuestión funcione, se trata de que siempre tiene que haber circulación, ¿ya? Pero tiene que ser una circulación, podríamos decir, más o menos moderada. No nos sirve que haya consumo muy lento o consumo muy rápido, ¿ya? Es una suerte de equilibrio. Es súper difícil de definir cuándo es mejor que otro momento. Pero miren, este ejemplo del billete arrugado creo que muestra más o menos esto de que, de que el billete o que el dinero tiene que circular. Dice así, una profesora en clases saca de su cartera un billete de 20 y lo muestra a sus alumnos a la vez que pregunta, ¿a quién le gustaría tener este billete? Y todos los alumnos levantan la mano. Entonces la profesora toma el billete y lo arruga haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una esquina. Deja caer el billete al suelo y lo pisa repetidamente diciendo, ¿aún quieres este billete? Y todos los alumnos responden que sí. Finalmente la profesora les dice, espero que hoy hayáis aprendido una lección importante. Aunque he arrugado el billete, roto, pisado y tirado al suelo, todos habéis querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguía siendo uno de 20. ¿Ya? Entonces, el principio de estabilidad financiera tiene que ver con que proteger la estabilidad de nuestras monedas, ¿ya? Y por lo tanto que tengamos confianza en esas monedas, ¿ya? Aquí está el triste ejemplo de Venezuela, ¿ya? Denme un minutito, vengo al tiro, les voy a traer unos billetes para hacer la comparación. Denme unos segunditos, vengo al tiro.
Ya. Entonces, ya. Perdón, llegué. Ya, aquí vengo platúo, ¿eh? Perdón. Ya, entonces, aquí tengo muchos billetes. Y aquí precisamente tengo tengo 100.000 bolívares. 100.000 bolívares, ¿ya? Estos 100.000 bolívares, de hecho, creo que le han agregado un cero más. Esto no tiene ningún valor. De hecho, y lo cuento con mucho respeto y pena, los venezolanos, por ejemplo, que cruzan la frontera de Colombia, usan este papel como para hacer origami y hacer artesanía, ya, porque en realidad no vale absolutamente nada. Aquí tengo otro billete que ustedes me imagino que conocerán, una luca, ¿cierto? Acá tengo otro billete de un país que ya no existe. Ah, perdón, tengo uno más bonito por acá, más grande. Este, que es un billete de Yugoslavia, Banco Central de Yugoslavia. ¿Eh? Tengo aquí un billete actual vigente, que son 20 euros, ¿cierto? Tengo también acá otro billete de otro país que cambió su billete, que es Francia. Esto es un franco, y después del franco se cambiaron al euro, ¿ya? Y sea cual sea el caso, bueno, aquí tengo otros bolívares venezolanos. Bueno, esto de acá debe costar, sin exagerar, en este minuto menos de $1 chileno. 100.000 bolívares vale menos de $1. Para comprar, quiere decir muchas cosas. Primero, que tengo inflación. Por lo tanto, segundo, que mi dinero vale muy poco. Y tercero, y esto es lo más triste de todo, que esto es un proceso que no se detiene a menos que cambie la moneda. ¿Ya? O sea, ya la moneda no, y la población perdió confianza en esa moneda. Y de hecho, el problema es que cuando el costo de producción del papel es más caro que lo que vale el billete, ahí tiene un problema gravísimo también. Así que, claro, como dice Constanza, el caso de Venezuela es un ejemplo trágico, pero muy cierto, de esta pérdida de poder adquisitivo, ¿ya? Entonces, vuelvo acá. Entonces, muchos billetes es lo mismo que decir dinero que no vale, ¿ya? ¿Cómo se mide la inflación? Obviamente la inflación tiene cambios. ¿Ah? La forma de cómo se mide la inflación tiene cambios porque evidentemente los productos que nosotros compramos van siendo distintos, ¿ya? Por ejemplo, en estos minutos ya se ha incorporado, dice así, 90 años de IPC desde el pasaje de tranvía hasta la banda ancha, ¿ya? Ya van 8 mediciones. Este es un texto del año 2018. Dice, llevan 8 mediciones y la primera en 1928 se realizó 68 familias que eran parientes de los funcionarios del INE. Bueno, y aquí cuenta, en este artículo, que ustedes también pueden ver en el PowerPoint que yo subí, que de acuerdo, lo interesante del IPC es que van entrando productos y van saliendo otros, ¿ya? Ahora se hace una selección de los más representativos, no están todos los productos, ¿ya? Por ejemplo, hace poco tiempo entraron en el INE productos como en el IPC, Índice de Precio del Consumidor, para hacer esta medición o esta estimación, productos, por ejemplo, como los preservativos masculinos o como toallas femeninas, ¿ya? O aparecieron otros productos como el Internet móvil, el cuánto vale el giga, ¿ya? Y desaparecieron otros como el valor del telégrafo, ¿ya? Porque son cosas que evidentemente no se usan. Sí, algunas van a permanecer, como el valor del kilo de pan, que es súper representativo, ¿ya? Y por lo tanto, dice acá que una tasa de interés no se mueve. Dice, tener la medición del IPC permite determinar comportamiento de los precios y es uno de los instrumentos en que pone más ojo el Banco Central para determinar la política monetaria en su seguimiento a la inflación. Este martes, por ejemplo, el Consejo de Instituto Emisor decidió mantener por unanimidad de sus miembros la tasa de interés en 2,5, que es la tasa que determina el costo del dinero, influyendo especialmente en las tasas cortas, como las tarjetas de crédito, y una de las razones para mantener la tasa es porque la inflación total se ha mantenido en torno al 2%, debajo del rango meta del 3% anual. En ese minuto, el 2018, tiene una tasa de interés del 2,5. Hoy día, porque estamos en una grave crisis económica, estamos con una tasa de interés del 0,5.
ya para tener claro cómo funciona. Pero esas decisiones se toman luego de conocer el IPC o otros indicadores como la actividad comercial, ¿cierto? Entre otros que se presentan mes a mes o trimestralmente, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos una particularidad que es necesario considerar. Cuando hablamos de que, de que la moneda cuesta más o vale menos, en general esa comparación la estamos haciendo a partir de una moneda que es la moneda más fuerte en el mundo, que es el dólar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, decimos que subió el peso chileno o bajó el peso chileno, es en base al dólar, ¿ya? Miren, para hacerse una idea, el dólar vale más o menos siempre lo mismo. Y un dólar podríamos decir que si nosotros tiramos una línea horizontal es igual a 0, ¿ya? Y nosotros podemos estar sobre ese 0 o bajo ese 0, ¿ya? Si estamos bajo ese 0 quiere decir que nuestra moneda vale mucho, ¿ya? Y si estamos sobre ese 0 quiere decir que esa moneda vale poco. A ver, pero en general, para explicarlo, nosotros hoy día en Chile, en este minuto, el precio del dólar debe estar, no lo vi el otro día, debe estar más o menos rondando los 720 pesos. 720 pesos, ¿ya? Usted compra un dólar a 720 pesos. Después del estallido social, en noviembre principalmente, el precio del dólar llegó a los 900 pesos. Una de las razones para ello es porque el precio del dólar se determina bajo el mismo principio de oferta y demanda. Cuando, por ejemplo, en Chile hay más dólares, quiere decir eso que el costo del dólar es más bajo. Y cuando hay menos dólares, el costo del dólar es más caro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, 718 el valor del dólar. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Ya ha ido así eso sí estos días, así que 718. Pero si alguien puede buscar mientras yo estoy hablando a cuánto estaba el precio del dólar el 15 de noviembre del 2019, casi 900 pesos, si es que no más, ¿ya? Y las razones son, por ejemplo, muchos capitales extranjeros se van, sacan su plata de Chile, por lo tanto hay menos dólares, ¿ya? Y hace que el producto empiece a escasear. Un precio del cobre bajo en ese minuto. Hoy día tenemos un precio del cobre muy alto, y eso permite que las empresas, cuando van a vender su cobre al extranjero, le paguen en dólares y ese dinero vuelve, no todo, solo el 30% de Codelco, el otro 70% privado, vuelve a nuestras arcas, ¿cierto? Y 803 de noviembre del 2019. Claro, y si busquen por ahí, mire, si buscan un momento el precio más alto, por ahí si tienen un ranking, perdón, el euro que llegó a 900 y tanto. Entonces, podríamos decir que estas monedas, el dólar funciona así, ¿ya? El dólar es, podríamos decir, la moneda de referencia para el mundo. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, es que tengo una duda, ¿por qué cambia el valor del dólar en cuanto a compra y venta? O sea, ¿son valores distintos? Eso del comprador-vendedor es que es solamente una tarifa que yo fijo. Yo, por ejemplo, es para que yo gane plata. Si yo soy una casa de cambio, yo digo dólar comprador o dólar vendedor, y siempre hay 20 pesos de diferencia. Entonces, vamos a suponer que vamos a fijar el precio en 700 pesos. Es el valor del dólar. Y aquí Pamela Arrey puso 718 el valor del dólar en diciembre, ¿ya? Voy a volver a explicar lo que es deflación, Daniela, dame un minutito. Entonces, supongamos que son 700 pesos, eso es lo que vale en este minuto. Yo como casa de cambio dijo dólar comprador o dólar vendedor. Entonces, si usted quiere venderme dólares a mí y yo darle plata chilena, yo se lo voy a vender a 6.80. 20 pesos menos. Y si usted me quiere comprar a mí dólares, yo le voy a vender dólares y usted me va a pasar plata chilena, pero yo se lo voy a vender a 7.20. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vendedor y comprador, tiene que ver con los precios que fijan las casas de cambio, que siempre son o 20 pesos más o 20 pesos menos a la larga. Quien va a la casa de cambio le va a costar siempre 20 pesos más caro comprar o va a recibir 20 pesos menos cuando vaya a vender dólares. Ya, entonces en general el dólar tiene un valor como... No, el valor tiene un valor fijo. Ya.
Perdón, no fijo, sino que el día, o sea, a la 1:30 del día se cierra el valor del dólar todos los días, y ese valor después los toman las casas de cambio y dicen, ya, hoy día vale 800, entonces voy a tirarle 820 si quieren comprarme dólares, y si quieren vender dólares, yo se los voy a comprar a 780. Siempre son 20 pesos para arriba o 20 pesos para abajo que quedan de margen para las casas de cambio. ¿Ya? Ah, ya. Eso es. ¿Ya? Entonces, el valor... y cuanto a la deflación, voy a volver a explicarlo. La deflación es cuando, en vez de tener que los precios suben, y suben 1%, 2%, los precios, hay menos consumo, entonces los productos bajan. Entonces, no sé, pues si este teléfono valía, no sé, 100.000, sé que no se vendió este mes, vamos a venderlo a 80, 75.000. Hoy bajó de precio, súper bueno. Sí, es súper bueno, pero cuando ocurre no solamente con el teléfono, con todos los otros productos, tú empiezas a preocuparte y decir, aquí hay un síntoma de que esta economía está un poquito enferma, porque como lo más natural es que los precios tiendan a subir y tú los controles. Aquí en realidad pasa lo contrario. La gente no está comprando, por lo tanto uno dice, ergo, no hay plata, y por lo tanto los productos siguen bajando, y eso es deflación. Si yo, por ejemplo, soy una empresa y produzco zapatillas, y estoy produciendo 100 zapatillas al día, voy a decir, ¿saben, chiquillos? Paremos un poquito la producción, vamos a producir 50 zapatillas nomás porque el precio está muy bajo, no me conviene, no pago los costos, y de hecho voy a despedir aquí a 2 personas porque no las necesito, ya no necesito producir 100 zapatillas, produzco 50. Entonces, el problema de la deflación es que cuando sostenidamente hay una baja de precios, que puede sonar bueno, pero a la larga es malo. Porque el punto es que la deflación o la inflación no son solamente el producto de una situación, son síntomas de otras cosas, y también tú puedes predecir otras cosas que van a pasar con la inflación o la deflación. Por ejemplo, si a ti te entregan el informe de la inflación del IPC el 30 de cada mes, tú puedes con eso decir, mira lo que pasó el día 1, 2, 3, 4, 5 de ese mes, pero tú también puedes interpretar y suponer lo que va a pasar en los meses siguientes, ¿ya? Por lo tanto, es un instrumento súper sensible y súper necesario para que los países tomen buenas decisiones, para que los gobiernos, y más que los gobiernos, los estados tomen buenas decisiones. ¿Y por qué digo estados? Porque en el caso chileno nosotros tenemos algo que es muy bueno, que es que el Banco Central es autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, casi 100% autónomo. Autónomo de nada, Daniela. Autónomo quiere decir que toma sus propias decisiones y que no puede recibir presiones políticas ni del presidente ni de nadie, ¿ya? ¿Qué pasaba en otros momentos en Chile cuando había problemas de inflación y el Banco Central no era autónomo? Los gobiernos le decían, imprima más billetes. Claro, como los precios están subiendo, imprima más billetes, entonces la gente va a poder pagar. Y eso era un círculo vicioso. Ahora es autónomo el Banco Central, toma medidas que a veces son impopulares, son dolorosas, pero son necesarias, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra presentation, vamos a decir, estamos hablando del dólar, ¿ya? Voy a adelantar un poquito. Bueno, ¿por qué el dólar? ¿Por qué hablamos tanto del dólar? Y ahí necesitamos primero hacer un poquito de historia, ¿ya? A ver, el país más endeudado del mundo en este minuto es Estados Unidos, ¿ya? Chile tiene una deuda del 35% de lo que produce en un año, ¿ya? Eso es poco, casi nada, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Estados Unidos tiene una deuda, bueno, de partida del país con la economía más grande del mundo, por lo tanto, son otras cifras, son otros volúmenes, pero en relación a su Producto Interno Bruto, o sea, lo que produce cada año, a lo que crece, tiene una deuda que es casi 120%. ¿Ya? Hay casos que son más extremos o terribles, como el de Japón, que es casi el 200%, y otros de países que están quebrados, como el de Grecia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el caso de Estados Unidos es muy particular y tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? A ver, vamos a partir diciendo algunas cuantas cosas. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial implica el triunfo de Estados Unidos, ¿cierto? Europa está destruida, lo que eran antiguamente sus colonias dejan de serlo, podríamos decir que Europa se vuelve hacia adentro, ya no está preocupada de seguir expandiendo el imperio británico, alemán, francés o italiano o neerlandés,
sino que tiene tan destruida su economía y tan destruidos los países, literalmente, que todos los esfuerzos se vuelcan hacia la reconstrucción. Entonces, hay dos potencias que quedan aquí, que son Estados Unidos por una parte y Unión Soviética por otra. En ese contexto, se lleva a cabo una reunión, que aquí dice su nombre, el Bretton Woods. Bretton Woods está en New Hampshire, en Estados Unidos, que no es casual decir este lugar. ¿Por qué? Porque si la reunión se hace en Estados Unidos, no se hace en un territorio neutral. Ya pudo haberse hecho en París o en Londres, que entre comillas es más neutral, considerando que hay dos potencias que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, que están emergiendo con fuerza. A fines de la Segunda Guerra Mundial, todavía no está terminada, pero dicen ya, ok, tenemos que llegar a una suerte de acuerdo para poder sacar la economía mundial adelante, teniendo en consideración, por ejemplo, que volviera a ocurrir lo que había ocurrido el año 29, ¿cierto? Porque es precisamente la crisis económica del 29 la que permite el surgimiento del fascismo en Europa, ¿cierto? Y la idea es establecer un sistema financiero internacional que facilite el intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, los objetivos específicos de Bretton Woods son promover la cooperación monetaria, facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, es decir, la estabilidad entre los cambios de tipos de monedas, establecer un sistema multilateral de pagos y crear una base de reservas en oro, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas se acordaron en Bretton Woods que después vamos a darnos cuenta que rápidamente van a ser desconocidas, van a ser ignoradas? Primero, que haya cambios fijos, otras monedas debían preservar un tipo de cambio fijo respecto al dólar, y este con el oro. A ver, me voy a adelantar un poquito. Vamos a decirlo más o menos así. Bueno, con Bretton Woods además nace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos instituciones que tienen un nombre como de transnacional, pero son de Estados Unidos, ¿ya? ¿Y qué dicen? Bueno, si nosotros queremos hacer intercambio y facilitarlo, hay dos propuestas. Hay una propuesta que es la de Bretton Woods y de los economistas estadounidenses que dicen, vamos a establecer que... Profe, se escucha entrecortado. Perdón. A ver. Creo que yo escuchaba bien, quizás sea tu computador. Sí, yo también escuchaba bien. Ya, no se preocupe. No, sí, dígame nomás, sí, mejor, sí. Ya, entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Me voy a poner aquí para que me miren a mí. Voy a dejar de presentar para que me presten atención. Miren, ¿cómo ocurre esto? El acuerdo de Bretton Woods, como yo les decía, después de a fines ya de la Segunda Guerra Mundial, hay dos variables, hay dos posiciones. Dicen, ya, tenemos que facilitar el comercio internacional. Hay una propuesta, que es una propuesta de un británico, que es Lord Maynard Keynes, que K-E-I, que lo voy a escribir aquí, Keynes, que él dice, tenemos que inventar una moneda universal para todo el mundo. Por ejemplo, vamos a inventar, no sé, un nombre, vamos a inventar, no sé, un galeón, le vamos a poner un nombre, ya se va a llamar galeón la moneda, si a usted se le ocurre otro mejor, no importa, pero eso va a ser la moneda, y va a ser una moneda hecha por el mundo y para el mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo Chile, empiezo a vender cobre o salitre, ¿cierto? En ese minuto, bueno, salitre ya no hace tiempo, empiezo a vender cobre y me van a pagar de vuelta, voy a producir en moneda chilena y voy a mandar mi cobre y de vuelta me van a pagar en galeones, por dar un ejemplo. Entonces, el galeón podía ser una suerte de... y Argentina iba a hacer lo mismo con su moneda, vendía sus productos y les pagaban en galeones, ¿ya? Esa era la propuesta de Keynes, que crear una moneda universal, mundial, a partir de las cuales se subordinaban y se relacionaban las otras monedas. Estados Unidos dijo, no puede ser una moneda, no se puede ser una moneda universal, tiene que ser nuestra moneda, ¿ya? Nuestra moneda. Entonces, dijeron lo siguiente, ¿por qué nuestra moneda? Porque estas monedas tienen que estar respaldadas con oro, ¿ya? Si se creaba el galeón, como yo les decía, tenía que haber reservas de oro del mundo que respaldaran eso y fijar un precio. Entonces los estadounidenses dijeron, bueno, nosotros somos el país más rico del mundo, estamos mejor que nadie, Europa no cuenta, está totalmente destruida, y nosotros tenemos grandes reservas de oro, entonces vamos a hacer el cálculo, no como dice usted, señor Keynes, señor británico, con este galeón y esta moneda que se le ocurre, sino que vamos a decir que si usted trae $35 y llega y golpea nuestra puerta, nosotros le vamos a dar 1 onza de oro a cambio, ¿ya? Entonces,
Esto suena relativamente bien y funciona relativamente bien, pero hay un problema. Todos los países quieren dólares o necesitan dólares. Y los dólares se pueden producir, son infinitos, pero el oro no. ¿Mm? Entonces, el oro es un recurso limitado y el dólar es un recurso ilimitado. Basta con que tengas la impresora. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en el año 1979, si no falla mi memoria, ocurre lo siguiente. Va un día Francia, van los franceses y dicen, miren, estadounidenses, ustedes que nos pasan la moneda, nosotros, miren, como hemos vendido muchos autos, Renault, Peugeot, Citroën y muchas otras cosas, y perfumes, ulala, bueno, hemos recibido toda esta cantidad de dólares por nuestras ventas, queremos ir a cambiarlo. Entonces queremos ir a buscar el oro que corresponde a esta cantidad de billetes que traemos. Y Richard Nixon, bajo la gobernación de Richard Nixon, los estadounidenses le dicen, es que no tenemos oro. La estafa más grande de la historia de la humanidad ocurre en 1979. ¿Ya? Está documentadísimo. ¿Es así? No tenemos oro. Quédese con sus dólares, guárdeselo donde mejor le quepan, disculpen la expresión. Y los franceses no tuvieron más opción que decir, bueno, vamos a tener que irnos con estos dólares porque algo vale. ¿Ya? Algo vale. ¿Ya? Y en el fondo, ¿de qué se trataba esto? Del acuerdo de Bretton Woods. Nunca el objetivo fue esta idea del patrón, un 35 dólares una onza de oro. Lo importante era universalizar el dólar, que el dólar tuviera una penetración alta en todos los mercados mundiales y por lo tanto que todo el mundo necesitara de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, el punto es que miren los cambios que van a ocurrir. En 1979, una onza de oro valía ya 200 dólares. Después, la misma onza de oro valía 350 dólares. Y ya en el 2018, una onza de oro vale 1.320 dólares. Lo que quiere decir que el dólar se ha devaluado en relación al oro. Pero lo más importante que eso, no nos quedemos en esta curiosidad, es que el dólar ya penetró en todo el mundo con mucha fuerza y por lo tanto es inevitable no depender de él. A menos que hagas una moneda fuerte, como lo que hizo Europa. Europa, cuando inventó el euro, no hay una intención solamente económica, hay una intención política. Porque, por ejemplo, los europeos antes tenían que cambiarse una moneda a otra, de un franco a la peseta a la lira italiana, y la lira italiana al marco alemán, etc. ¿Ya? Entonces, hagámoslo más simple, hagámoslo en euros. Y además con eso, como nosotros todos vamos a reconocer esta moneda, no vamos a tener que comprar ni vender, hacer los cambios con dólares. Entonces, todo lo que se produce, se vende y se compra entre europeos se hace con euros. Y tanto así que poco a poco el euro se ha ido convirtiendo en una moneda refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que otras personas, como nosotros los chilenos, no sé, pues alguien que tuviera plata y dijera voy a borrar esta platita, no sabemos si la cosa se pone mala, no sé, pues hay un golpe de Estado en otra parte, en Chile, voy a poner un ejemplo. Entonces, obviamente mi moneda va a desaparecer o va a valer muy poco, entonces voy a tener unos dolarcitos guardados o voy a tener unos euros guardados, ¿ya? Entonces, el euro, pero hablando a gran escala, a nivel de inversionistas, también han ido recurriendo al dólar, no solo al dólar, sino que también al euro como una moneda refugio, ¿ya? Dicho todo esto, ¿sí? ¿Sería conveniente que Latinoamérica se uniera e hiciera una propia moneda? Yo creo que mirándolo desde la perspectiva así como en Europa. Yo creo que suena bien, pero es imposible. En este minuto es imposible. Considerando que, en primer lugar, tienes países con tamaños muy distintos, ¿ya? Es un elemento súper importante. Por ejemplo, Brasil, como se dice por acá, cuando Brasil estornuda, el resto del continente se resfría, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que nosotros tenemos un nivel de inflación súper controlado y al lado Argentina tiene un problema gravísimo con la inflación, ¿ya? Gasta más de lo que necesita, más de lo que produce Argentina, entre otras razones, ¿ya? O Brasil con esto del COVID, o Venezuela en este minuto con un país que está quebrado, está literalmente ultra quebrado y por lo menos se van a necesitar unas 3 generaciones para recuperar ese país, ¿ya? Además por la fuga de los talentos de los profesionales, es una cuestión súper brutal. Suena bien,
pero creo que no están las condiciones tampoco por una cuestión de infraestructura, ¿ya? Y también por una cuestión de que no somos muy serios con las instituciones que creamos. Por ejemplo, durante los gobiernos podríamos decir, de orientación izquierdista, o no de izquierdista, de centro izquierda, se creó UNASUR, que es una suerte como de régimen político o transnacional. Y luego cuando ganó la derecha, con Macri, Piñera, Uribe, se creó otro grupo que se llamó el Foro de Lima. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países, más que pensar como estados, piensan como gobiernos y tienden a ser súper temporales sus puntos de vista muy a corto plazo. Por lo tanto, pensar en tener una moneda única es impracticable en este minuto. Un ejemplo Pero es el Mercosur, pero no funciona tampoco. Ya, pero es por finalmente es por la desigualdad que existe en Latinoamérica y porque los gobiernos finalmente pues, piensan en su país nomás, como unitario. Yo creo que ni siquiera piensan en su país, ese es el problema. Yo creo que ni siquiera bueno, por decirlo de alguna manera. El problema es que tenemos una institucionalidad muy frágil en América, poco seria, en América Latina en general, poco seria. O sea, voy a dar un ejemplo. Los acuerdos no se respetan. En el año 96 Chile llegó a un acuerdo para extraer gas natural desde Argentina. Se construyó todo el gas natural, el gasoducto, y cuando Argentina tuvo escasez, le cerró la llave a Chile. Y después Chile tuvo que ir a buscar gas natural, que esto es una de las tonteras. Miren la tontera. Chile va a buscar gas natural a Indonesia. El país con más gas natural en el mundo es Bolivia. Pero nos llevamos tan mal con los bolivianos y los bolivianos tan mal con los chilenos que preferimos ir miles de kilómetros a buscar el gas natural. Profe, ¿eso fue por cuestiones políticas? Totalmente, totalmente. De hecho, la Unión Europea, y esto para más o menos responder, la Unión Europea llegó al euro, pero originalmente, y de eso esto está en el libro que yo les he dejado ahí disponible, el link, cómo llegar, la Unión Europea primero partió por hacer un acuerdo del carbón. Uno de los principales motivos de la guerra, de los tantos, pero uno de los muchos motivos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eran los yacimientos de carbón que estaban en la frontera entre Francia y Alemania. Después de la guerra, llegaron a un acuerdo y dijeron, vamos a explotarlos juntos, mire qué bonito, vamos a explotarlos juntos y vamos a venderlos juntos, como si fuéramos un solo país. Y eso fue dando espacio a otros tipos de acuerdos, y eso fue generando confianza, eso es lo más importante, confianza. Y esa confianza, con el paso del tiempo, llegó al euro, ¿no? Pero hay otros que también han sido desconfiados, los británicos, ¿cierto? Fueron desconfiados, ellos no quisieron el euro, bueno, si bien formaban parte de la Unión Europea, no querían el euro. Después llegó un gobierno populista como el de Boris Johnson y el de los otros Tories o grupos de centro-derecha, y de hecho Johnson principalmente, que decía que esto tenía un gran costo para Gran Bretaña, formar parte de la Unión Europea, y a base de una campaña hecha con mentiras, derechamente con mentiras, una mentira que es la que yo siempre muestro y digo, ¿cuál era la campaña del Brexit? Una de las cosas que decían, que con el Brexit iba a aumentar la migración, sin el Brexit, o sea, con la Unión Europea, iba a aumentar tanto la inmigración que iban a llegar 76 millones de turcos a Londres, a Inglaterra. Bueno, Turquía completa tiene 76 millones de habitantes, pero la gente se lo tragó. Se lo tragó y hoy día ya no forman parte de la Unión Europea, una cuestión de desconfianza, y los británicos, los productores, los pescadores, los artesanos, los agricultores, tienen productos pero no tienen a quién vendérselo porque ya rompieron el acuerdo con Europa. Entonces, el Brexit es podríamos decir que una suerte como de ejemplo de lo que pasa en América Latina en este minuto, para no llegar a un acuerdo. El clima del Brexit es un clima súper enrarecido para Europa, pero podríamos decir que es el clima muy normal en América, que este es el clima de la desconfianza, ¿ya? Eso. Profe, es que sobre eso me nace la duda. Entonces, los países que están en la Unión Europea funcionan como, claro, como países-estado y no dependen del gobierno de turno. ¿Su permanencia ahí? Lo que pasa es que la Unión Europea creó un sistema supranacional. Por ejemplo, una de las grandes crisis o críticas que se habla de la Unión Europea, mira, en la Unión Europea hay países que forman parte del euro, que tienen euro,
y otros países que forman parte de la Unión Europea y que no tienen euro. Por ejemplo, Francia, España, Italia, Alemania, por nombrar algunos, tienen euro. Pero hay otros países que forman parte de la Unión Europea y que no tienen euro, como el caso de Polonia, que tiene zlotys, Hungría, que tiene, ya no me acuerdo el nombre de la moneda, dirhams, me parece, ya. El punto es que los países que están en la Unión Europea, los italianos, por ejemplo, un italiano siempre se va a quejar y decir, la vida era mucho mejor antes del euro. ¿Por qué razón? Porque como ahora tienen el euro, y es una moneda europea, el gobierno italiano no puede decir vamos a subir o bajar la tasa de interés. Porque ya no tiene, el banco italiano, el Banco Central Italiano dejó de existir. ¿Ya? Entonces, dependen del Banco Central Europeo. Y por otra parte, no sé, por los checos, forman parte de la Unión Europea, pero como tienen su propia moneda, que son las coronas, ellos tienen todavía ese joystick, como se diría. ¿Ya? Y este ejemplo de joystick lo tomo del libro que les ofrezco para que lo lean. ¿Ya? Entonces, cuando tú formas parte de la Unión Europea y además acoges el euro, tú estás renunciando a parte de la soberanía como país. ¿Mm? Entonces, eso también hay que preguntárselo si los países latinoamericanos estarían dispuestos a hacerlo si creamos una moneda que facilitaría mucho el intercambio y no tendrías que estar perdiendo plata cambiando moneda a cada rato, pero por otra parte tus estados perderían esa posibilidad de hacer uso de la llave de mano, de la llave de paso o del joystick, como yo les decía. ¿Mm? ¿Profe? ¿Sí? Eso sería más ordenado, o sea, es más ordenado, pero también requiere más madurez. Yo creo que requiere más madurez y requiere más otra cosa, que también nos hemos dicho acá. Chile, por ejemplo, América Latina, es que son economías muy distintas. Entre el 60 y el 70% de lo que produce un país europeo lo compra otro europeo. ¿Ya? En el caso de los países ¿cómo se dice? Periféricos, como nosotros estamos hechos para entregar bienes y servicios. A ver, a nosotros no nos interesa que la manzana la compre un brasileño. Nos interesa que la compre un estadounidense o un europeo porque su moneda vale más. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los europeos pueden hacer esto porque el intercambio comercial que tienen entre ellos es muy fuerte. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros ¿a quién le vendemos? Claro, hay más apoyo entre vecinos. Y una de las razones de ese apoyo es convencerse de que necesitaban apoyarse porque de nuevo se iban a agarrar del moño, como se dice. Si la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas de las buenas lecciones que sacaron los europeos, es que se convencieron que iban a seguir viviendo juntos, les gustara o no. ¿Ya? Y en el caso nuestro, nosotros somos bien nacionalistas, y el ejemplo más claro para mí es el de Chile, con Bolivia. O sea, ¿cómo es posible que todavía no hay un embajador de Bolivia en Chile ni un embajador de Chile en Bolivia? Y tenemos un país extraordinariamente rico en recursos naturales como Bolivia y como lo es Chile. ¿Se imagina que Chile y Bolivia se pusieran de acuerdo con Argentina y dijeran, ¿sabéis qué? Nosotros somos los 3 principales productores de litio en el mundo y vamos a empezar a fijar precios. Y cuando el precio del litio esté bajo, nosotros vamos a bajar la producción para que el precio suba. ¿Qué es lo que hace la OPEP o la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo? ¿Se imaginan el poder que podríamos tener con eso? Pero hay muchos factores para que eso no ocurra. ¿Ya? Entre ellos que los recursos naturales, como el caso de Chile, están altamente privatizados. ¿Ya? Principalmente el litio. No sé si me parece que me fui, algo me quedó pendiente y no lo dije, no sé. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tómense una pausita, vayan al currículum, escriban currículum nacional y si pueden tener acceso al... Perdón. Aquí. Voy a mostrar de nuevo, ¿cierto? Aquí, formación ciudadana, educación financiera, ¿cierto? Y si pueden ir aquí donde dice lecturas sugeridas, yo les sugiero, dentro de todas, esta de acá, Pequeña Historia de la Economía. ¿Ya? Además está muy bonito porque está hecho en un lenguaje que es muy amable y es fácilmente transmisible a nuestros estudiantes, a sus estudiantes, ¿ya? Así que, si quedaron con duda y consulta,
Pueden abrir el libro, empezar a mirarlo a la hora de almuerzo si quieren. Bueno, no necesariamente ahora, pero mientras lo van mirando y vayamos hablando de esto, vayan acompañándose él y ojalá me taparan de otras cuantas más preguntas como las que han hecho ahora para la próxima clase. Bueno, no para lo que viene más después, sino que para la próxima semana, ojalá que me tapen de preguntas y yo quede súper pillo, ¿ya? Así que tomemos una pausita, vayan a almorzar, que es necesario, y nos vemos a las 14:30, si no me falla la memoria. Ya, jóvenes. Ya, profe. Chao. Nos vemos. Ya, profe, gracias. De nada.